Muy bien. Bien, algo importante antes de seguir avanzando es lo siguiente. Vamos a tener la siguiente dinámica, ¿sí? Si bien tanto a Matías como a mí nos gusta desarrollar y mostrar códigos en vivo y en directo, también es bueno, y vamos a fomentar las siguientes clases, que ustedes presenten y muestren el código, hasta dónde llegaron, si tuvieron algún problema. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Así que les vamos a pedir que estén atentos y les vamos a explicar cómo que compartan el escritorio, que ya tengan todo bastante preparado para las dudas, ¿sí? O ver cómo resolvieron algo para el resto de sus compañeros. Es el famoso pasar al pizarrón, digamos, en los Exactamente, días de hoy. exactamente. Bien, voy a volver a compartir y ya estoy grabando de hace un ratito. Pantalla, compartir. Acá venimos bien. Ahora Sí. vamos a... La pregunta tendría que ser al revés. ¿Hasta acá dudas? ¿Hasta acá vamos mal? Acá vamos mal. ¿No responden? La particularidad que vimos recién sobre la evolución perezosa y no perezosa eh, es algo muy particular. O sea, no, en muy pocos casos creo que se debería utilizar una evaluación no perezosa. Así que no, no es algo determinante. Bien. Acá venimos con los famosos if, ¿no? La sentencia if. Bien. Acá hay algo que quiero compartir con ustedes, que yo por lo general nunca me acuerdo cómo escribir un if. Lo único que hago, escribo if y como lo tengo en el entorno de desarrollo, presiono 2 veces tab y ya me lo autocompleta. No necesito acordarme de cómo escribir una sentencia. Que esto es importante. Tenemos que entender el concepto de si queremos ejecutar una instrucción o si queremos realizar un if o si queremos recorrer o un bucle o esperar hasta que se cumpla tal condición. Lo importante de acá es que no se necesitan estar acordando de cómo se escribe el if, sino ya tienen, esto se lo autocompleta, como lo vimos recién. La instrucción switch, ¿sí? Lo mismo, yo no me acuerdo, no me escribo switch, tap tap, y automáticamente me escribe el código, ¿no? Lo voy a quitar. Lo mismo con las instrucción while, que es igual que en C, ¿sí? Do while. Pero hay un tipo de sentencias para recorrer que es particular para los lenguajes orientados a objetos, que es el for each, el famoso para cada, ¿sí? El for each nos sirve para recorrer arrays o colecciones como un iterador. Veamos lo siguiente, yo escribo for each y nos dice cuál es el tipo de dato, var, un tipo de dato, el elemento, ¿en dónde? En una colección, que puede ser una lista o arrays, como mencionamos con anterioridad. Bueno, ¿qué es la herencia? Bueno, nos permite definir nuevas clases a partir de otra ya definida. ¿Decide mostrar ahora que una clase o lo vemos ya directo a la clase que viene, Mati? Yo creo que, Sí, yo creo que los conceptos de programación orientada a objetos los podemos ver luego. dale, lo mismo con esto, las colecciones, ¿sí? Exactamente. Las clases de diccionario, y acá empieza la teoría de objetos. Prácticamente vimos todo lo que es las estructuras básicas y sentencias básicas de C#, ¿sí? Acá, bueno, todavía no está, confirmame, creo que no está, ¿no? Todavía subido en EVEA,
pero lo más probable es que lo subamos ahora a esta guía de ejercicios. Y esta guía de Exactamente. ejercicios lo necesitamos que lo terminen para la clase que viene. ¿Sí? La guía de ejercicio parte 1, que son un total de... ¿Cuántos ejercicios? 10, 11. 11 ejercicios, son muy sencillos. Vamos a empezar con el primero. ¿Sí? El primero lo vamos a hacer entre todos. Bueno, al principio de esta guía tienen cómo crear un proyecto, que ya lo vimos antes. Archivo nuevo, File New Project. Elegimos el tipo de proyecto, aplicación de consola. Vean que esta era la versión anterior, ¿no? La versión anterior del 2019. Pero es intuitiva. C Sharp, Windows, escritorio. Y automáticamente ya le crea esto. Bien, y el ejercicio número 1 nos pide lo siguiente. Escribe un programa que calcule el promedio de 4 notas, ¿sí? Que es ingresada por el usuario. A ver, vamos a escribirlo entre todos. ¿Me ayudan? ¿Cómo lo harían? Para empezar a pensar un programa, ¿qué suelen hacer ustedes? ¿Cómo se manejan? Declaramos variables. Perfecto. Bien, pero ¿qué variables tendríamos? Eh, no me acuerdo qué es lo que hay que hacer, calcular el promedio. Sí, Ah, y una variable prom y una variable de tipo. ¿Dónde estaba acá? La anoté. Una que guarde enum, para que guarde todos los números, ¿no? no, En en este un son, caso, sí, la numeración sirve para representar, para ponerle un label, digamos una etiqueta a, a los números, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos días de semana, bueno, serán números del 0 a 7, al 0 al 6 o del 1 al 7, y en vez de usar esos números podemos usar la palabra que describe ese día. Pero acá, como son números directamente, podemos utilizar una variable entera, ¿sí? Podría ser una variable flotante, en caso de que sea... Bueno, acá vemos que las notas son en base 100, así que con un número entero estaríamos bien. pero el promedio puede dar con decimales, como lo vemos acá. Exacto. Esa variable que comentaba Sofía quizás podría ser una variable float. Pero bueno, em, ¿Cuántas variables generarían ustedes? La Y variable 5. prom y, claro, 5, más las 4. O yo diría un vector también, pero no sé si hay vectores por supuesto. para Pero vamos con ah, 4 variables. 4 variables para las notas y una variable para el promedio, o sea, 5, ¿no? Vamos con esto. Vamos a hacerlo sencillo. Primer Después, paso, después optimizamos. lo primero que hacemos es poner el tipo de dato, como en C, nota, y bueno, lo podemos inicializar con un punto y coma. Lo mismo puedo escribir otra variable, nota 2, y puedo ya poner nota 3, nota 4, y todas empiezan en 0. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Nos estaría faltando o float, el tipo de datos para el promedio. El promedio. Promedio igual a 0. Por el momento es igual a 0. ¿Sí? Hasta acá tenemos las variables declaradas. De hecho, las inicializamos en 0, pero por el momento no hace nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pedimos las 4 notas. Podemos ir pidiendo las notas. Entonces, nota 1 es igual. ¿Se puede hacer con un for y que vaya preguntando directamente 4 veces? También, pero Por vamos supuesto, de la forma más básica. más básica.
Pero sí, después vamos a hacerlo con el for. ¿Sí? Bueno, consola.readline, y podemos leer, antes de esto, vamos con lo siguiente. CW, y automáticamente me autocompleta esto, consola.escribir línea. Y acá ingrese la nota 1. Y podemos poner y acá lo que hacemos es leer la nota 1, pero nos está marcando con rojo que hay algo que no le gusta. ¿Por qué? Y ahí entra en juego el Los, IDE. los tipos de datos. Readline entiende que lo que escribamos en la consola es del tipo string. ¿Y lo estamos asignando a qué? ¿A una variable de qué tipo? Un entero. De tipo entero. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que convertirla primero en un string. Esto ya es un string. Habría que convertirlo en entero. Hay que Hay que Claro. parsearlo. parsearlo y transformarlo en entero, ¿no? Es, Punto parse. Este es uno de los primeros escalones con los que uno se topa en un nuevo lenguaje. Bueno, ¿cómo hago para hacer un casteo? Lo hago como lo hacía en C, el framework tiene alguna herramienta para hacerlo. Bueno, ahí ya vemos una herramienta del framework para parseo o conversión de tipos de datos. Vamos con la nota número 2. Y bueno, puedo pegar la nota 3 y la nota 4, ¿no? 4, no, 3. Y la nota 4. Y me falta cambiar acá. ¿Hasta acá venimos bien? Esto lo voy a achicar. ¿Se ve bien el código? Declaramos, declaramos las variables. Ahí viene el comentario, dice el tipo sección. Solicitamos, eso, solicitamos las notas. ¿Y qué nos queda? Calcular el promedio, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y ponemos la no variable ten- promedio. Sí, Console. el promedio. Aquí va a ser igual. Abrimos Bueno. paréntesis para hacer la suma primero, así no se rompe. Nota, sí, bueno, Y por fuera dividimos por 4. ¿están de acuerdo? Sí, esta es la forma como se calcula un promedio, ¿no? Si son 4 notas, se tiene que dividir por 4. ¿Qué no le está gustando de esto? Ven que está en verde, es un warning. Vemos qué es el mensaje. Bien, está diciendo los operadores de la división tienen que ser float, o recomienda que lo casteemos a float. ¿Por qué? Porque ¿de qué tipo es promedio? Float. Podemos hacer lo mismo, Sí. float.parse, y nos olvidamos, ¿no? Lo que pasa cuando hacemos una operación entre tipos de datos enteros es que, o mejor dicho, en cualquier tipo de dato, el resultado va a estar en ese mismo tipo de dato. O sea, si nosotros hacemos datos enteros dividido un entero, el resultado es entero. O sea, si hacemos 5 dividido 2, nos da 2. Por eso hace falta castear por lo menos una de las partes de la operación. Y que no le está gustando. Ahí creo que sin el float parse funciona bien ya. Ah, porque no es un string. Con el float adelante. Y no, eso no hace falta, creo. Ahí está.
Bien. Hasta acá. Los otros warning no hay que darle importancia. ¿Ya venimos bien? Así calculamos el promedio y ¿qué nos queda? Imprimirlo, ¿no? Mostrarlo en pantalla. CW. String.format. Veamos qué es lo siguiente. El promedio de las 4 notas es notas. Es 2 puntos. En esto. Posición 0. O sea, lo siguiente, el primer elemento, 0, es el primer elemento, ¿no? El primer elemento podemos decir promedio, pero promedio no es del tipo entero. No es de tipo, perdonen, no es del tipo string. Así que todos los elementos, todos los objetos, se lo puede transformar en tu string. Tienen el método, tu string, porque lo heredan de object. ¿Sí? Igual creo que te lo castea de forma implícita a string. No es necesario colocar tu string en este caso, pero por buenas prácticas lo agregamos. ¿Sí? Ahora voy a presionar F5 y veamos qué sucede. Ingrese la nota 1, 5, 6, 7, 8. El promedio de las notas es 6,50. ¿Es correcto? Sí, entiendo que sí. Todo indica que sí. Acá armamos nuestro primer ejercicio. De hecho, tiene acá un punto de interrupción. Lo ideal sería que acá pongamos un console.writeline. Presione una tecla para finalizar. Punto y coma. Console. Bien. Veamos una vez más con empezamos la nota 1. Lo que tenemos en el ejemplo, 55, 71, 46, 71, sí, 46, 46, ahí lo tengo, no me acuerdo. 87. 87. Bien, nos dice que el promedio es 64,75, lo mismo que estaba en el ejemplo, así que venimos bien. Ya armamos el primer ejercicio. ¿Sí? Como bien había mencionado uno de sus compañeros, se podría haber hecho también, primero, una de sus compañeras mencionó que se podría haber realizado con un vector, ¿no? Un array, que tenga 4 elementos y utilizamos solamente 2 variables. ¿Estamos de acuerdo? Una variable nota, que es un array, va a ser de 0 a 3, ¿no? También otro, creo que había comentado, que podríamos hacerlo en un ciclo, en algún ciclo, en un while o en un for, de Esa es 1, la que me gusta a mí. de 0, desde la nota 1 hasta la nota 4, y podemos también calcular el promedio. Pero esta versión funciona, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, funciona. Sí, sí. Así que bueno, volvemos acá. Este IDE tiene un montón de funcionalidades que ya vienen integradas, y veamos las siguientes. Vean qué es lo que hago. Lo mismo que comenta Andrés ahora, de que, bueno, esta solución funciona. No sé si será la más óptima, pero funciona. Lo mismo nos va a pasar cuando armemos nuestros diagramas de clase. No existe una única solución o una solución óptima, digamos, que es la solución resultado, la que está bien, y no hay otra. Siempre ustedes van a poder encontrar una alternativa. Así que
nosotros lo que vamos a hacer es respetar esa alternativa siempre que esté bien fundamentada. ¿Sí? Acá voy a aprovechar una virtud del Visual Studio, acciones rápidas y refactoring. ¿Qué es refactoring? Es modificar la estructura, o sea, modificar el fuente, sin cambiar su comportamiento. Es decir, va a realizar lo mismo, pero por algún Organizando el motivo, código. o organizamos mejor el código, o mejoramos la performance, por ahí la salida es la misma, pero antes tardaba 5 segundos y ahora tarda 1 segundo. Pero bueno, vean que nos brinda esta posibilidad, extraer a método. Así que vamos a extraerlo a método, pedir notas. Bien, así que acá ya lo tenemos. Y este método lo voy a llamar calcular promedio. ¿Les parece? Vamos a extraerlo a un método, calcular promedio. ¿Sí? Entonces tengo un método, calcular promedio, un método llamado pedir notas, que solicita las notas, y vean que ya el código me queda mucho más limpio. ¿Estamos de acuerdo? Y veamos si cambió algo el comportamiento. Me vuelve a pedir la nota 1, voy a poner 10, 15, 20, 30, promedio 18, y vean que se comporta de la misma forma. ¿Sí? Vamos a hacer un refactoring distinto. ¿Sí? Tranquilamente podemos tener una única nota. ¿Sí? Podemos tener una única nota. Podemos quitar esto. Y bueno, ya me está diciendo el método tiene 4 parámetros y vos le estás pasando uno solo. Así que voy a quitar los otros parámetros. Así que voy a quitar esto. Y esto lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer un for. Yo no me acuerdo cómo hacer un for. Doble tap y me lo autocompleta. ¿Sí? ¿Cuánto es el tamaño? 4 notas, ¿no? ¿Es lo que pide? Corto y pego. Y acá, ¿cómo vamos a pedir las notas? Informamos nota 1, Ingrese la nota, pero podemos pasar y más 1, excelente. ¿no? Y ahí sabemos la posición. Acá va a haber un problema. ¿Dónde lo guardamos? Sería el ¿Dónde tema, lo ¿no? guardamos? Exactamente. ¿Qué se les PD. ocurre? Hay que crear otra variable que vayas guardando los números, los sume. Sí. Uno de los compañeros comenta, Mm. ¿se puede usar el más igual? Sí, por supuesto. Sí. Entonces podemos crear Un una acumulador variable sería. suma de notas. Sí. Importante, guardarlo a cero siempre. Notas. Más igual. Y la nueva nota que ingresemos. Sí. Y acá
tenemos que calcular el promedio. Ya es distinto, ¿no? Podríamos hacer que pedir notas retorne el entero, ¿no? Así queda más. Sí, me agrada. O sea, ya no sería del tipo void, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué tipo tendría que ser? El tipo int. Si se fijan, ven Float ese. debería ser. ¿Eh? Devuelve un float si devuelve en sí el promedio, puede ser. No, este pide las notas. Ah, Ese disculpe. acumula, no hay problema, Acum- no hay problema. Entonces ya podemos no pasar variable. Exacto. ¿Vieron ese out que funcionaba ahí en el argumento de pedir notas? Eso es como si pasáramos por referencia una variable. No sé si lo utilizaron en EDA1 o EDA2, que al pasar por referencia, si ustedes modifican esa variable dentro de la función, también se modifica fuera de la función. Ese out hace el mismo mecanismo, ¿sí? Que esa variable que pasamos por argumento se pase por referencia. Como tenemos que pasar solo una nota ahora, o sea, la sumatoria, podemos directamente retornar ese valor y listo. Es más, esta variable ya no se debería llamar notas, se debería llamar notas. O ni existir. Podemos quitar esto y pasarlo al calculador promedio. Me gustó. Pero, ¿qué sucede? Calcular promedio, ¿cuántos parámetros recibe? Varios, ¿no? Vamos a poner una única nota. Es más, lo voy a llamar suma de notas. Y lo voy a usar acá. Suma de notas, lo castea a float y lo divide en 4. ¿Sí? Y ¿qué es lo que no le gusta? Dando una referencia, que hay algo. Ah, nos falta el. No debería. Ujú. A ver. 36 errores, demasiados. Sobra un paréntesis en el calcular notas. Int suma de notas y tiene dos paréntesis en la definición de la función. La definición. Ah, menos mal, estoy muy chicato. Gracias. De nada. Sí, cuando tira muchos errores es porque algo hay que revisar. Sí. Bien. Bueno, veamos si funciona. Usamos la nota 1. Hicimos un montón de cambios, ¿no? 30, 60, 90, 74. Bien. Y se comporta de la misma forma. Hicimos un refactoring del código. Queda un poco más claro, ¿no? Acá lo que pedimos es calcular el promedio. Calcular el promedio, ¿cómo lo realiza? Suma las notas. Perdón. Calcular el promedio llama a la función pedir notas. Pedir notas lo que hace es pedir de la nota 1 a la nota 4 y lo retorna a la sumatoria de las notas, ¿no? Y después calcula el promedio, que lo que hace es tomar esa sumatoria y dividirlo en 4, como está acá. ¿Sí? No tiene Yo mucha. le, Sí. yo le agregaría un pequeño cambio para hacerlo escalable. Sí. A ver, ¿se les ocurre a ustedes alguna cosita para adecuar ese 4, por ejemplo, para hacerlo El late. escalable? Crear otra variable
donde te pide la cantidad de notas y lo ingresas por teclado. Dale, me gusta. ¿Cómo lo harían? ¿Y dónde lo pondrían? Abajo en el for, antes del for creas una variable y ¿Lo pedirían adentro de la función pedir notas? Yo veo un problema ahí, que es que después la función promediar, o calcular promedio, no vas a ver por cuánto dividir, ¿no? pero no puedes Pero se le usar puede agregar un contador. eso. ¿Y qué hacemos con ese contador? El contador cuenta las iteraciones de las notas ingresadas y después se le divide a la suma. A esa suma se le divide por el contador. Entonces Claro, ya pero este método no fíjense, sería pedir notas, ya tendría otra funcionalidad. claro, fíjense que hay una función específica para pedir notas y otra función específica para calcular el promedio. Y el 4 aparece en las dos funciones. O sea que tendríamos que hacer como una extracción de ese 4 de ambas funciones. Y no puedo poner la variable por fuera, así ese mismo dato que yo paso por teclado, lo utilizo para hacer el promedio. Creo que va por ahí la solución. ¿Y dónde lo pondrían? Por fuera. ¿En el main? En el main, sí. Bueno, ahí En Se le va. algún puede, lugar donde se le- quede global para todo. se le puede preguntar cuántas notas va a ingresar también. Bien. Y después, en base a eso, se hacen las iteraciones y se hace el promedio. Bueno, hagamos eso. Preguntémosle al usuario cuántas notas va a ingresar. Eso lo vamos a hacer adentro del main. Recuerden que no vamos a usar variables globales, excepto que no nos quede otra, y siempre queda otra. Así que vamos a tratar de usar siempre variables locales y pasaje de esos valores a las funciones. Bien, ¿te parece, Mati, si cortamos? Porque No queda nada. nos quedan 6 minutos y por ahí es mejor hacer la refactoring. Ahora, cortamos y se vuelven a subir. Dale. Dale, hagamos eso.